Y bueno, ahí tomó al niño y al joven en su educación integral, porque Perón sostenía que el deporte era la mejor herramienta educativa. Esto no lo debemos perder nunca de cuenta, porque la educación hay dos maneras de hacerla, la que llaman formal, que es en las escuelas, en los colegios, y la no formal que se da en otros lugares. Y el deporte es la mejor forma y herramienta de ejecución de la educación no formal. Para esto tomó al niño y al joven en su educación integral, cuerpo, mente y espíritu, como siempre lo expresa nuestro compañero, el actual subsecretario del Cedronar, el ex Puma, jugador de los Pumas, Matías Dalla Fontana. Y Perón sostenía que el hombre vale cuanto representa cualitativamente y cuantitativamente en su alma, en su inteligencia y en su cuerpo. Y de ahí es que él, en esa frase, en esa época de oro, hay una frase que lo marca todo: el deporte como escuela de vida. Ese deporte como escuela de vida, que no es una frase de Perón, sino de los griegos, Perón la lleva a la realidad en nuestro país. ¿Y cómo lo hizo? Nada fue al azar. Todo fue planificado en esos planes quinquenales. En primer lugar, aumentó el presupuesto de educación, que era del 5,6 en 1943 al 13,5 en los años del 54 y 55. ¿Por qué digo esto? Porque el deporte estaba incluido en el área de educación. Desde lo organizativo, el Estado Nacional planificó un sistema dividido en tres áreas bien delimitadas: la juventud escolarizada, la no escolarizada y los adultos. Para la escolarizada tenía los campeonatos intercolegiales, los clubes colegiales secundarios, las olimpiadas universitarias y la Unión de Estudiantes Secundarios. Para los no escolarizados se promovieron los famosos campeonatos deportivos Evita, que lo ejecutaba la organización libre del pueblo más grande que tuvo nuestro país junto a la CGT, que era la Fundación Eva Perón. Y estos campeonatos Evita, acá me quiero detener, porque hay que volverlo a hacer igual. Tenían tres objetivos fundamentales. Uno era la salud. No había ningún chico que no estaba con control de salud. Y esto lo hizo un médico, un negro de nuestro interior, como dicen los porteños, de nuestro interior, que es Santiago del Estero, el doctor, el más grande de los peronistas que creo que tenemos después de Perón y Evita, que era el doctor Ramón Carrillo. Este gran sanitarista es el que lleva el tema de la salud a todos los chicos del campeonato de Evita. La segunda era la práctica deportiva y la amistad en el conocimiento de esos encuentros, que los campeonatos de Evita en esa época duraban 40 días y se hacían en Buenos Aires. 40 días, porque ahí venía el tercer objetivo. ¿Cuál era el tercer objetivo? La formación de los dirigentes peronistas. La formación de los dirigentes peronistas, porque Evita sostenía que había que a la masa convertirla en pueblo con dirigentes que se formaban en estos campeonatos Evita. Y les cuento que la resistencia, que muchos hablan de la resistencia peronista, la hicieron aquellos chicos, muy chicos, que se formaron en los campeonatos Evita. También se realizaban distintos torneos por una federación que se llamaba FECIDA, que es similar a la Unión de Clubes de Barrio de hoy, y que el Chaco también está presente en esta Unión de Clubes de Barrio. Del deporte de los adultos se encargaba la Confederación Argentina de Deporte. Ya lo dije, que la Confederación formaba parte de una estructura libre del pueblo en consonancia con el Estado Nacional. Tal importancia tenía esta Confederación Argentina de Deporte que su presidente era el doctor Rodolfo Valenzuela, un ex deportista, pero además era el presidente de la Corte Suprema de la Nación. Yo me pregunto si alguno de los que integran la Corte Suprema de la Nación saben tirar una bocha siquiera. Entonces,
Esto es la historia, por qué llegamos a esa época de oro. Y allí también se van dividiendo la cultura del podio, como habló Claudia recién, o la cultura del descarte, como habla el Papa Francisco, con la cultura del encuentro, a la que estamos llamados a armar un nuevo pacto educativo mundial, porque esta educación, como la economía, ha tocado fondo. Uno de los grandes educadores de esa época, de todo el siglo XX, el profesor Jorge Hugo Canavesi, que era el técnico de básquet del equipo campeón mundial de 1950, definía al deporte de la siguiente manera. El deporte es aquello que se hace 2 o 3 veces por semana y se compite los fines de semana, pero siempre acompañado de un docente. No hay deporte sin docente. Esto, cuando hablo de docente, no quiero decir solamente profesores, porque en aquella época había 200, 300 profesores de educación física en toda la nación, sino de aquel docente de alma, como seguramente lo tuvo en el Club de Barrio este compañero que está integrando el panel, que va y educa a través de la actividad deportiva. ¿Cuál es nuestra propuesta para el futuro del deporte argentino? La tenemos, es muy simple. El cumplimiento de la ley del deporte de 1974, actualizada en el 2015. El que trabaje, que se constituya el Consejo Nacional de Deporte, igual que los consejos provinciales y municipales. ¿Para qué es esta propuesta? Porque de ese consejo municipal tiene que salir la política deportiva nacional y muy federal, porque la integran todas las regiones del país en todos sus estamentos de la comunidad deportiva. La segunda propuesta, que hoy ya hasta el Papa la pide, que es la implementación de la asignación universal por deporte. Tenemos en nuestro país, dicho por el actual ministro de Educación, que es un profesor de Educación Física, Jimmy Persic, que en esta pandemia 1.500.000 chicos abandonaron la escuela, de un 60% de niños y jóvenes pobres. Entonces, ¿desde dónde vamos a educar a estos chicos si no volvemos a todo, a que se incorporen por lo menos al derecho al juego que tienen los clubes y las escuelas? Después el otro tema es el cumplimiento urgente de la ley de clubes, cuando hablaba Claudia de la reglamentación. ¿Por qué? Porque esa ley tiene 3 herramientas fundamentales. La inembargabilidad del club, la tarifa social y el presupuesto participativo para los clubes. Y en estas 3 está el funcionario. Y hoy quiero hablar de esto, porque a estas 2 leyes, la no reglamentada y la asignación universal del deporte, la vetó un poderoso que hoy está llamando en contra del gobierno a no cumplir los precios máximos. Ese señor Funes de Rioja es el que ha hecho que estas 2 leyes no se estén, y funcionarios que no tienen la fuerza para hacerla ejecutar. Y acá digo, basta de playones y polideportivos que solo sirven como propaganda partidaria. El general Perón a los potreros lo definió en el año 72 como escuela de delincuencia. Los playones y los polideportivos, les aseguro a todos los que son funcionarios que van a terminar en manos de los narcotraficantes, como pasa en la ciudad de Rosario. Bueno, esto y la otra propuesta es, creo que el peronismo se tiene que poner al frente de crear 1.000 clubes nuevos en todo el país y 10.000 promotores deportivos que sean capaces de conducir a esos clubes. La otra ley, ya habló mucho Claudia, que es la ley de formación deportiva, por la cual nos siguen robando los clubes profesionales a los clubes de barrio. Voy a terminar con una frase del más grande de los filósofos latinoamericanos. Los pueblos pueden vivir lustros, decenios y centurias apartados de los ideales que forjaron su alma, pero en el fondo innacible de su conciencia yace la rica herencia de su personalidad,
que solo requiere cierta instancia favorable para manifestarse e imponerse. Creo que ha llegado la hora. La historia nos convoca. Estemos a la altura de la historia. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Víctor, un amigazo.